Segarra, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué está pasando? Buenas noches, Jennifer. Muchísimas gracias por la invitación. En principio, doctor Segarra, ¿qué pasó con el tema de sarampión? Es una enfermedad que prácticamente era un brote controlado en el mundo entero. ¿Qué ocurrió? Bueno, efectivamente, hace una semana, tanto la OMS como UNICEF han lanzado una alerta sobre el aumento de los casos de sarampión entre enero y febrero de este año. Al momento de juntar todos los datos de todos los países que están asociados a la OMS. Y se ha revelado que existe un mayor riesgo de que aumente la propagación no solamente del sarampión, sino de otro tipo de enfermedades que anteriormente se podían evitar mediante la vacunación regular y que ha ocasionado o podría desencadenar un incremento de brotes epidémicos, en este caso sobre todo del sarampión. Es decir, hay muchos padres de familias, y que hablamos pues no del sarampión, del brote en los niños, de repente cuidaron y extremaron todas las medidas en el tema de cero contagios, cero contacto con las personas, al menos en el Perú. Incluso los niños tenían en los primeros meses de cuarentena incluso prohibida la salida a las calles, no solamente podían dar la vuelta por media hora en 500 metros a la redonda de sus viviendas. Y si era tanto así la salida, imagínense pues muchos de ellos ni siquiera llegaban a los hospitales, si es que les tocaba, dentro de la cartilla, ¿no?, del esquema nacional de vacunación, cumplir con algún tipo de vacuna. Eso también, imaginamos, ha sido pues motivo, caldo de cultivo para que muchos niños estén desprotegidos y que no cumplan con ese esquema nacional de vacunación. Efectivamente, lo que ha sucedido es algo bastante interesante durante la pandemia. Por un lado, las restricciones sociales que vivimos en el Perú en los últimos 2 años a raíz del COVID-19 ocasionó que los niños, adolescentes o toda la familia en general permaneciera en casa. Por lo tanto, fue indirectamente un factor de protección a adquirir otro tipo de enfermedades. Pero por otro lado, toda la sociedad, todos los recursos a nivel de salud se orientaron hacia el COVID-19, tanto en un primer inicio a la prevención y en una segunda fase a la vacunación. Entonces, esto ha hecho que, en cierto modo, digamos, entre comillas, se descuide un poco el esquema de vacunación regular y tengamos esta alerta por parte de OMS y UNICEF. Doctor Segarra, pero este brote, ¿no?, que se ha presentado del sarampión, leí incluso un reporte que se ha emitido por parte de la OMS, es más que solo una enfermedad porque también ha puesto en evidencia y ha desnudado, ¿no?, incluso como la pandemia, muchas brechas de desigualdad que aún hay en el tema de la atención, incluso del acceso a las vacunas en distintas partes del mundo. Efectivamente, son factores estructurales, no solamente, bueno, UNICEF y OMS lanzan la alerta con especial énfasis en algunos países que se encuentran en situación de extrema pobreza o situaciones de conflicto, como Ucrania, Etiopía, Somalia y Afganistán. Pero también vemos que en países como el nuestro, como el Perú, durante la pandemia se han ampliado las brechas y las desigualdades. No es lo mismo que niños que viven en una zona metropolitana, en una ciudad grande como Lima, puedan tener acceso a la vacuna como otras comunidades de personas vulnerables, como personas indígenas o personas en áreas rurales o en situación de pobreza que puedan tener acceso a estas vacunas. Doctor Segarra, ¿qué decir a los padres de familia que nos están viendo en estos momentos en relación a la importancia de este esquema nacional de vacunación? ¿Por qué es importante que sus niños completen, ¿no?, ese esquema que sabemos que incluso en el Perú es uno de los más completos en Latinoamérica? Efectivamente, el sistema de vacunación en el Perú es uno de los más completos y eficientes de la región. La recomendación a los padres es que, primero, recomendarles la vacunación de sus niños. Las vacunas salvan vidas, las vacunas son seguras y son importantes para el correcto desarrollo, tanto mental, emocional, físico, de sus hijos. ¿Qué ocurre si es que yo, padre de familia, de repente no he perdido la cartilla del esquema nacional de vacunación, perdí la cuenta, no sé qué vacunas le toca o tiene que reforzarse mi niño? ¿Cómo es que podemos hacer este monitoreo y cómo es que podemos volver a empezar? De repente muchos de ellos, por el temor o de repente hasta la vergüenza, no llevan a sus hijos a vacunarse. Sí, el tema de la cartilla de vacunación no debería ser un impedimento para que los padres lleven a sus niños a los establecimientos de salud. Recordemos que la vacunación es gratuita, hay personal de salud especializado, el personal de salud en el Perú tiene amplia experiencia en la aplicación de vacunas y también tenemos un esquema bastante estandarizado y muy regular.
Por lo tanto, no debería ser un impedimento para que se acuda a un centro de salud a recibir la vacuna correspondiente. Es decir, por lo pronto, si es que yo tengo en casa a un niño que no ha sido vacunado en los últimos 2 años, en lo que lleva pues esta pandemia, yo puedo mañana llevarlo a cualquier centro de salud del Ministerio de Salud. ¿Cómo es el procedimiento? Deberían ir a su centro de salud más cercano, regularmente es del Ministerio de Salud o de Salud, a fin de que les apliquen las vacunas correspondientes a la edad. Recordemos que hay un esquema de vacunación y hay vacunas específicas para cada periodo etario. Entonces, acudir, conversar con el personal de salud y encontrar la mejor manera de que el esquema pueda ser regularizado lo antes posible. Perfecto. ¿Y esto comprende a niños de qué edades a qué edades? Básicamente desde que nacen hasta adolescentes y también vacunas de adultos. Adolescentes, 13, 14, 15, ¿qué edad? Adolescentes normalmente a partir de los 13 años y también en adultos. Recordemos que el esquema de vacunación no solamente se limita a niños, sino también hay vacunas específicas para adolescentes, como es el caso de la vacuna contra el papilomavirus, y también en adultos con los refuerzos tanto de sarampión, polio, fiebre amarilla y otras enfermedades como neumococo, por ejemplo, también en adultos mayores. En adultos mayores, ¿no? Y sabemos que incluso el gobierno ha comprado recientemente lotes de vacunas contra la influenza que tendrían que ser anuales. Perfecto. Exactamente. Muchísimas gracias, doctor doctor Segarra, por haber conversado con nosotros. Hemos estado con el doctor Carlos Segarra, especialista de salud UNICEF, quien ha sido pues muy didáctico para explicarnos no solamente la importancia de las vacunas en